Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a compartir la palabra de Dios. Así que bueno, ¿no? Vamos a orar primero y vamos a compartir la palabra de Dios. Para eso vinimos hoy. Así que el título es ¿Cómo Dios no reprende? ¿Cómo Dios nos puede reprender o exhortar? ¿De qué manera puede Dios reprendernos? Y solamente nos puede reprender a través de la palabra de Dios. Y a veces hablamos, nosotros decimos a otro y se siente reprendido, pero no es que pueda ser reprendido, no, se asusta de cosas que a veces no lo está haciendo. Entonces la palabra de Dios nos confronta a todos por igual. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a abrir nuestra Biblia. Amado Dios, te damos gracias Señor por este momento. Ahora pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra, bendiga lo que vamos a hablar y que no sea menospreciado tu palabra, sino que sea una palabra de exhortación para cada uno de nosotros, porque necesitamos, Señor, que tú nos guíes en buen camino, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbio. ¿Sabe que la carta de Proverbio muchas exhortaciones tiene? Y también tiene mucha disciplina, puede disciplinarnos, ¿no? La carta de los Proverbios son consejos. Siempre la Biblia fue consejo para todos. El que lo quiera aceptar, lo acepta, y el que no lo acepta, ¿sí? Así que vamos a ir a Proverbios 29. Vamos a abrir nuestra Biblia, Proverbios 29, y vamos a leer 29:1. ¿Sabe que la palabra de Dios siempre nos anima en todos los sentidos? Mire lo que dice la palabra de Dios. El hombre que el ser reprendido se vuelve terco, dice, ¿no? De repente y sin remedio será quebrantado. Vamos a leer otra vez, ¿no? El hombre que al ser reprendido se vuelve terco, dice. De repente y sin remedio será quebrantado. O sea que el hombre que se reprende, que vive en mal camino, que no quiere escuchar el consejo de Dios, y es reprendido, ¿no? A través de estos versículos, ¿sí? Yo tengo esta versión. Yo también tengo esta versión. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es tremendo, ¿no? Entonces no hay remedio ya para aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y hay muchas versiones de esto. Esta es la Reina Valera de 1960. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña que vamos a ser reprendidos, hermano. Y a veces el hermano, el pueblo de Dios, no quería escuchar consejos, porque siempre no se quiere escuchar los consejos de Dios. Vamos a Proverbios 6:15. Proverbios 6. Hoy vamos a leer el proverbio bastante. 6:15. ¿Qué dice ahí? 6:15. Amén. Amén. Por tanto, Amén.
Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Es tremendo, hermano. Por tanto, dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Y a veces eso, ¿no? Muchas veces se le dice, venite, venite, uno lo aconseja y después ya no hay remedio, hermano. Así que, lamentablemente, al hermano que siempre se le reprende con la palabra de Dios o se le habla de la palabra de Dios, venite que este es el mejor camino, venite que vas a tener bendiciones de Dios, y no escucha, hermano, no escucha. Entonces, ¿qué viene? Ya no hay remedio para eso, dice la palabra de Dios. O sea que es tremendo, hermano. Tremendo es cuando nosotros ya no queremos saber más nada de Dios. Y en eso somos reprendidos. Todos nosotros somos reprendidos. Y el hombre que es reprendido por Dios y no escucha consejo, ya no hay remedio, dice. Ya no hay ni un remedio para ella, ¿no? A ver qué dice Proverbios 14. Vamos otra vez a Proverbios 14. Proverbios 14, 32. 14, 32. Amén. Amén. Proverbios 14, 32. Dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Qué tremendo, qué lindo, ¿no? Por eso dice, por su maldad es derribado al malvado. Tremendo. Y dice, pero, dice el malvado, pero el justo en su propia muerte haya refugio. Qué lindo, ¿no? Porque realmente el impío ya no quiere escuchar. Y dentro del pueblo de Dios hubo mucho impío. No quisieron recibir consejo, no quisieron... y en su muerte sigue siendo impío, hermano. Y el justo, dice, en su muerte, que haya un descanso con la bendición de Dios. Y entonces encontramos que estos consejos podemos recibirla porque es la palabra de Dios. Y si nosotros no lo recibimos, el que anda torcido, imposiblemente ya se vuelva a levantarse, ¿no? Sigue torcido. Y esto, hermano, encontramos que a veces invitamos a nuestro hermano, dice, ahora voy a ir a las reuniones. Nunca viene. En promesa va en promesa. Pero cuando la papa arde, se recuerda de Dios. Pero bueno, Dios es bueno y amonesta a sus hijos. Y el que quiere seguir el camino va a seguir, ¿no? Pero vamos a leer también el Proverbio 1:23. Proverbio 1:23. Dice así la palabra de Dios. Volveo a mi reprensión, dice, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mi palabra, dice. Qué lindo, ¿no? Cuando el pecador se vuelve a Dios, ¿cierto? Como dice, volveo a mí, dice, a mi reprensión. Pero la reprensión de Dios es para sacarnos del mal camino, para guiarnos por un sendero más justa, más correcta. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿no? Y dice, pues yo ciertamente derramaré de mi espíritu sobre vosotros.
cuando encontramos estos consejos y que Dios te da salida, encontramos que realmente el Espíritu de Dios nos saca de ese mal camino, pero siempre y cuando queremos hacer su voluntad. Y haré saber mi palabra. Sabe que muchos de ellas conocen, pero no lo ponen en práctica. O conocen torcido. Pero Dios reprende a eso. No tiene ciencia con esto. Porque el que dice así la palabra correctamente es una reprensión para el pueblo de Dios. Una reprensión para el hermano, una reprensión para mí. O sea, cuando yo estoy mal, esta palabra me reprende y me aconseja que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cierto?, nos hace saber a través de su palabra. Entonces, encontramos acá que Dios siempre quiere librarnos de esa batalla que tenemos espiritualmente. Y si nosotros alimentamos más la carne, difícilmente que vamos a recibir solamente sobre la carne vamos a recibir. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a andar bien espiritualmente. Volveo a mi reprensión. Tenemos que volvernos a la reprensión de Dios. Y es bueno, hermano, volverse a Dios. Pero vamos a leer Proverbios 15. Proverbios 15. Vamos a leer Proverbios 15, 10. 15:10. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Tremendo, ¿no? Es tremendo, hermano. Sabe que uno está en falta, y acá dice, ¿no? Qué lindo, ¿no? La recompensación es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección, totalmente vamos, si nos apartamos de Dios, ya está, morirá esa gente. Es tremendo, hermano. No quiere recibir consejo de Dios, o a través del hermano que va y le dice las cosas correctamente y no lo escucha. ¿Qué dice la palabra de Dios? Morirá, dice. Es tremendo, hermano. Esto es así la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí en el 32? 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Es tremendo, ¿no? Más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mire lo que dice acá, ¿no? El que desprecia la disciplina menosprecia a sí mismo. Pero dice, el que escucha la corrección adquiere inteligencia. Y totalmente así, hermano. Si nosotros nos juntamos con uno que no tiene corrección, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser incorrectos. Pero si encontramos con un sabio, vamos a adquirir sabiduría. Por eso tenemos que tener cuidado con qué nos juntamos, ¿no? Y realmente la palabra de Dios nos enseña, ¿no? El que escucha la corrección adquiere inteligencia, hermano. Cuando somos corregidos con la palabra de Dios, a muchos no les gusta, pero a muchos, ¿cierto? Que dice que escuchamos la corrección
Y dice que adquirimos mucha inteligencia, hermano. Y la inteligencia es tan bueno que Dios nos bendice. ¿Y qué dice ahí en el Proverbio 12:1? Proverbio 12:1. Amén. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es tremendo, hermano. El que ama la instrucción ama la sabiduría, dice. Qué lindo, ¿no? Cuando uno le dice al hermano, está equivocado, está haciendo mal, y no quiere recibir, dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. Es tremendo, hermano. Y mucha de ella no quiere recibir corrección, no quiere recibir nada, hermano. Pero Proverbios 5:12, ¿qué dice ahí? Proverbios 5:12. 5:12. ¿Querés leer? Bueno, amén. Proverbios 5:12 dice: y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Qué lindo, ¿no? Cuando uno se da cuenta, muchas veces me dijeron, no te vayas, no haga aquello. Y a veces viene la disciplina, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos enseña a que nosotros, ¿cierto? O dice, ¿cómo puedo aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? Siempre la reprensión de Dios es para algo mejor. Siempre nos ayuda a que podamos entender el plan de Dios y el plan de salvación. Porque si no fuéramos reprendidos, como dice la palabra de Dios, moriríamos, ¿no? Sin esa esperanza. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que recibir la reprensión de Dios hacia nosotros. Tenemos que escuchar al hermano cuando nos dice, mira que están mal las cosas, está caminando mal. Pero eso es bueno, hermano, de escuchar. Vamos ya en Amós, el libro de los Amós 5:10. 5:10. Amén. Amén. 5:10 dice: ellos aborrecieron al reprensor de la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Mire qué bárbaro, ¿no? El pueblo de Dios, o sea que siempre el profeta Amós, de la puerta de Jerusalén, reprendía, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios. Ellos aborrecieron la reprensión en la puerta de la ciudad. ¿Dónde? En la puerta de la ciudad. Y dice así, ¿no? Y el que le hablaba lo recto, detestaron, dice acá, menospreciaron. Hermano, cuando nosotros de acá nos enseñan, algunos hermanos nos disciplinan, no tenemos por qué enojarnos. Tenemos que escuchar, ¿será que el consejo de Dios? Y Dios siempre manda a alguien para que seamos reprendidos, hermano. Y entonces es bueno, si el pueblo de Dios no habían escuchado en las puertas de la ciudad, y Dios, ¿qué puede hacer? Dios aparta al que no escucha
el consejo de Dios, el hombre se aparta, no que Dios le aparta. Dios llama siempre, siempre con amor llama a sus hijos. Isaías, vamos a Isaías, vamos a leer 3 versículos más y 4 más y vamos. Isaías 58, es muy conocido este hermano. 58, 1, dice así la palabra de Dios: clama a voz en cuello y no te detenga, dice. Dile el pecado a tu pueblo, dice, ¿no? Alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y en la casa de Jacob su pecado. Tremendo, hermano. Entonces, cuando eso se exhorta la palabra de Dios, hay que decir la verdad. Ya que no está haciendo bien, no está haciendo lo correcto, está caminando chueco y realmente debe de decir. Pero si uno se calla, va a ser cómplice de aquello. Por eso la palabra de Dios dice: clama a voz en cuello y no te detenga, alza tu voz como una trompeta, hermano, y en la casa de Jacob su pecado, ¿no? O sea que la casa de Jacob, el pueblo de Dios, estaba en pecado. Y la palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros, no porque sepamos que el hermano está errado, hay que ir exhortarlo de mala manera. Hay que ir con amor, hay que exhortarlo a ese hermano que está desviado del camino de Dios. ¿Qué dice Miqueas? Vamos a leer Miqueas 3:8. Amén. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué bárbaro. Miqueas estaba lleno del Espíritu Santo y estaba anunciando a Jacob y a Israel su pecado. Y realmente, hermano, cuando uno está en falta, no quiere escuchar la corrección de Dios, no quiere la disciplina de Dios. Y realmente nosotros, como hijos de Dios, debemos disciplinar, debemos de decir lo que está en pecados, ¿no? Pero con amor. Por eso que Miqueas decía, estaba lleno del Espíritu Santo. El profeta de Dios estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso nos enseña que debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder hablar con el otro, para anunciarle su pecado. Y dice que si el pecador se arrepiente, dice Santiago, que multitud de pecados serán perdonados. Y qué lindo, hermano, qué lindo es saber ir y darle hablarle al hermano con amor, y el hermano, si entiende, multitud de pecados cubrirá, dice. Y vamos a leer Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Amén. Sí. Amén. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Tremendo, hermano, ¿eh? Eso, hermano, no estamos para callarnos.
No estamos para censurar al hermano. No estamos, pero te reprenderé, dice la palabra de Dios. O sea que vamos a ser reprendidos, hermano. Es importante. Dice, esta cosa hiciste y yo me he callado. Por eso dice que nos va a demandar el Señor si nosotros no anunciamos el pecado del otro. Nos va a demandar, hermano. Esto es serio, Dice, yo me he callado. Pensaba que de cierto sería como yo, dice. Pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. O sea que delante de los ojos de ¿qué? De Dios. Hermano, cuando hacemos esta cosa, debemos tener cuidado. Y la reprensión tiene que ir con amor. Pero el salmista habla sobre qué esta persona se equivocaba. Sobre qué proverbio hablaba la reprensión. Sobre qué, hermano, era reprendido el pueblo de Dios y hoy nos puede también reprender a nosotros. Vamos a ir al Salmo, y Salmo 119. Y mira, hermano, cómo he reprendido sobre qué se estaba reprendiendo. Salmo 119, ya le leo, hermanos, 21. Mire lo que dice: reprendiste a los soberbios y los malditos que se debían ¿de qué? De su mandamiento. ¿Sobre qué estaba reprendiendo esto los profetas? El proverbio, consejo, ¿sobre qué? La reprensión era porque no estaba guardando sus mandamientos. Dice la palabra de Dios: reprendiste a los soberbios, los malditos que se debían de tus mandamientos. Tremendo, hermano. No estaba, Señor reprendía sobre sus mandamientos. ¿Cuántos son los que no quieren obedecer a los mandamientos de Dios? Muchos hermanos guardan 9 y no guardan los 10. Porque ya no estamos bajo la ley, dice. No estamos, sino que estamos bajo la gracia, dice. Y acá dice la palabra de Dios: hay que reprender al que no guarda sus mandamientos. Dios es el que reprende, hermano. Es la palabra de Dios que reprende sobre sus mandamientos. Y en eso es la que no debíamos. ¿Y en qué no estamos desviando? ¿En qué no debíamos? Cada uno se tiene que analizar. Son 10 que hay que guardar, no 9, no 8, 10. El Señor dice que guardemos los 10. Por eso que el pueblo de Dios se desviaron, porque no estaban cumpliendo. Uno con la viuda, uno con el pobre y uno con el prójimo. Y el otro no adoraban a Dios como correspondía. Porque los judíos guardaban el día sábado. Y el sábado es la que hacían su comercio, hacían lo que ellos querían. Entonces eran reprendidos. ¿Por qué? Por sus mandamientos. Y realmente la palabra de Dios, si nos reprende y nos dice la verdad, nosotros ¿por qué tenemos que enojarnos? Claro, porque los mandamientos dice, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Hermano, vamos a ser reprendidos por los 10 mandamientos. Cada uno de nosotros vamos a ser reprendidos por su mandamiento, como dice. Maldito, dice, porque no cumplieron los 10 mandamientos. ¿Por qué somos reprendidos por Dios?
Es por su mandamiento, hermano. No hay otra opción. Así que, hermano, pongámoslo en práctica la palabra de Dios. Y realmente Dios nos va a bendecir. Así que, hermano, que Dios lo bendiga, que tenga un buen descanso, que Dios lo bendiga para todos. ¿Sí? Amén. Amén.